Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy me encuentro en un canal con la finalidad de poder realizar la práctica de la determinación de la turbidez. Decirles, jóvenes, que esta práctica corresponde a la medición en campo, in situ, pues, no en el laboratorio. Para determinar la turbidez, jóvenes, existen dos técnicas. Una es la del disco Secchi, que ahorita les voy a explicar, y la otra tiene que ver con la del turbidímetro, que es un mecanismo en el que la luz se proyecta en el vacío, y dependiendo de la cantidad de partículas que hay disueltas o suspendidas en ella, es como se propaga la luz. Y decirles que la turbidez pues mide la transparencia que tiene un cuerpo de agua. Es decir, si nosotros tenemos un cuerpo de agua en la que la turbidez es alta, va a haber poca transparencia, y viceversa. Si existe un cuerpo de agua en la que la transparencia es alta, pues la turbidez es muy baja. El caso de ellos son los cuerpos de agua del Golfo Atlántico y del Caribe, en el caso de las aguas de Quintana Roo, pues, y todas esas áreas. Y en el caso de nosotros, en el Golfo Pacífico, con exactitud, pues aquí en Sinaloa, vemos que las aguas son turbias. Entonces, en esta ocasión, con la finalidad de cumplir con esta práctica, voy a enseñarles cómo se maneja el disco Secchi. Miren, el disco Secchi es un instrumento que tengo aquí a mi derecha. Es un disco de 30 centímetros de diámetro. Como pueden ver ustedes, este disco está dividido en 4 partes, 2 blancas que son opuestas a sus caras y 2 negras. Decirles, jóvenes, que este instrumento debe tener como especificación, de acuerdo a la NMX AA 038 SCFI 2016, que debe ser de cristal, de vidrio, pues, o de plástico, de un polímero comprimido. En el caso de nosotros, este instrumento nosotros lo fabricamos en el laboratorio, o sea, es decir, es un instrumento hechizo, pero que cumple con las especificaciones, jóvenes. Este lo elaboró una brigada el semestre pasado y con ella vamos a trabajar. ¿En qué consiste la práctica? Miren, este mecanismo no corresponde a los métodos de los espectrofotómetros, de que la luz se propaga en un recipiente cerrado, sino que es a cielo abierto. Voy a empezar a introducir el disco Secchi en el cuerpo de agua, y nuestra vista, es la que funciona aquí, va a empezar a apreciar las 2 caras blancas, y de esa manera es como vamos a medir la turbidez, la cantidad de sólidos disueltos o suspendidos que se encuentran. Cuando yo empiece a introducir el disco Secchi en el agua, cuando empiece a sumergirse, poco a poco me voy a dar cuenta que el blanco se va haciendo más opaco. Va a llegar un grado, jóvenes, en el que va a llegar un momento, pues, en el que los colores blancos ya no se van a distinguir, mi vista ya no se van a distinguir. Es muy importante también que ustedes entiendan que entre más mediciones hagan, el error se disminuye, pero la norma dice que con 3 lecturas que se tomen es suficiente. En esta ocasión vamos a hacer una en la orilla, margen derecha del canal, otra en el centro y la otra en la margen derecha, para hacer un promedio de la turbidez que tiene el agua. Entonces voy a proceder. Vamos. Como pueden ver ustedes, esta cuerda se encuentra graduada, vean, se encuentra graduada. Yo la gradué con una cinta métrica. Entonces voy a desatar la cuerda para empezar a medir, jóvenes. Y vean ustedes, miren. Entonces, una cosa muy importante, ¿no? Es muy recomendable, jóvenes, que tomemos la altura, la distancia que hay del espejo de agua al ojo del humano que está midiendo la profundidad. En el caso personal, en este momento, yo ya hice las mediciones con una cinta, con un flexómetro, y me da que hay 261 centímetros de altura a mis ojos, el espejo de agua. Pero obviamente que eso es relativo en función de quien está leyendo, ¿verdad? Depende de la altura de la persona. Entonces vean, en este momento ya coloqué el disco Secchi en el espejo de agua. Voy a empezar, me voy a mover un poquito más a la derecha, miren.
Y de esta manera es como voy a empezar a darle cuerda. Miren, vean lo que va a suceder con el color blanco. Miren. Ustedes pueden apreciar ahí que el color blanco se empieza a hacer ya no tan claro. Miren, miren, en este momento ya es un poquito más difícil observarlo, pero todavía se sigue observando. Yo que estoy haciendo la práctica, ustedes con el lente de la cámara, pues hay una diferencia, ¿va? Pero yo en el caso personal, físicamente, yo en ese momento ya no alcanzo a distinguir los colores. Allí. En ese momento yo no alcanzo a distinguir los colores. Es importante que aquí la brigada esté junto conmigo, pues, pero ya sabemos que no se puede por el problema de la pandemia que estamos viviendo. Entonces voy a tomar lectura de la distancia que hay. Entonces voy a sacar la cuerda y vemos ese punto rojo que se observa ahí son 95 centímetros, miren, y ahí se alcanza a ver otra vez, lo blanco. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Voy a empezar a sacar la cuerda. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que yo voy a hacer una resta, voy a restarle la distancia que tenemos entre cuando se dejó de ver y cuando lo volví a ver. Voy ahora a proceder a hacer la medición en la parte central del canal. Y empezamos, miren. Vean, ahí va. Y ahí ya no lo veo, ya no alcanzo a detectarlo. Entonces voy a ver que en este caso tenemos 1,15 m. Voy a hacer la tercera lectura en la margen izquierda y veamos qué va a suceder. Y vean, aquí sucede que en el punto rojo, no sé si alcanzan a apreciar bien el punto rojo de la cuerda, es exactamente lo mismo que en el lado derecho, margen derecho. Voy a proceder a sacar el disco X. Y entonces, jóvenes, aquí importante decirles, jóvenes, que nosotros tenemos una profundidad de 95 centímetros en el margen izquierdo, de 1,15 en el centro del canal de la cubeta de la sección transversal y de 1 metro en la margen derecha. O sea, tenemos 3 lecturas. ¿Qué quiere decir? Eso lo vamos a ver más en los cálculos que vamos a hacer en el pizarrón, pero lo que quiero decirle ahorita es que en el centro es más, como el agua es más transparente porque la corriente es más grande, pues entonces la profundidad, entre más transparente sea el agua, la distancia a la que deja de verse el blanco es más grande, obviamente. El agua tiene más oxígeno, es más clara, menos turbidez y obviamente la temperatura es más baja. O sea, son todo ese tipo de parámetros físicos son los que tengo que interrelacionar y empezar a ligar para medir la calidad. Quiero hacer un recorrido así por el cuerpo de agua, jóvenes, como en la margen derecha tenemos un ambiente donde se tornan lirios y musgos. Eso quiere decir que en esa zona la corriente es baja. La corriente es baja y por lo tanto disminuye la columna de oxígeno disuelto en el agua. Que en los cuerpos de agua, siempre en las orillas, la corriente va a ser más baja que en el centro. Y que además ahí vamos a poder observar nosotros fauna y flora anaeróbica o facultativa. En la margen izquierda vemos otro tipo de flora, pero que al igual esto implica que aquí empieza a disminuir el oxígeno. Ya finalmente decirle que aquí en el centro el agua es más clara, no hay ninguna, aquí en el centro no vamos a ver nosotros ninguna flora. ¿Por qué? Porque aquí hay oxígeno suficiente como para que haya vida y la corriente no permite que haya vida anaeróbica, solamente aeróbica, ¿no? Especies faunáticas. Nosotros, esto que estamos viendo aquí, jóvenes, es el canal, es una de las redes de la Japama, ¿verdad? De la Conagua, perdón.
y que es uno de los canales donde se suministra agua para los riegos en los ejidos. Entonces decirles pues que de esta manera es como se mide la turbidez, y pues más adelante le voy a explicar cómo se mide con el turbidímetro.